Vamos a orar, vamos al trono de la gracia y después abriremos la escritura. Quiera el Señor bendecirnos y una cosita más. Oremos por esta familia que nos ha visitado esta mañana. Se han tenido que ir, tenía que ir a trabajar la hermana, pero el joven quiere atender a esta iglesia y estará con nosotros Dios mediante. Es lo que me están diciendo esta mañana. Así que oramos, Señor, por una familia que está contactando con nosotros. Vamos a recordarles a ellos. Vamos a orar, vamos al trono de la gracia. Padre amado, venimos ante tu presencia con necesidad en el alma, pero con gratitud. Gratitud por esa obra de redención que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y Señor, al abrir las Escrituras en esta mañana, somos muy conscientes de nuestra propia necesidad, pero Señor, pedimos que tu Santo Espíritu supla esa necesidad. Nos hables a cada uno según, Señor, sea la necesidad. Algunos necesitamos ser corregidos, otros animados. Por eso, con humildad, Padre, pedimos que tú hagas la obra a través de tu palabra. Bendícenos, Señor. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Se invita a abrir las Escrituras en Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. En Efesios 4, empezando a leer desde el versículo 1, Efesios 4, 1. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Señor, bendiga su palabra. Como sabéis, estamos estudiando los dones explicados en las Santas Escrituras. Para mí ha sido un estudio apasionante que también ha abierto mucho mi propio entendimiento de qué significan los dones. Muchas veces enseñamos lo que nos enseñan, pero en la vida llega un punto donde incluso eso tienes que estudiarlo por ti mismo. Y cuando uno estudia las Escrituras, es precioso descubrir cosas que nunca antes habías visto. El corazón de los hermanos de Berea era comprobar si lo que Pablo decía era así. Y creo que ese debe ser el corazón de cada uno de nosotros, hermanos míos. Nunca escuchéis a un hombre hablar de las Escrituras sin aseguraros que lo que dice ese hombre es conforme a las Escrituras. Sin duda alguna, para mí está siendo de bendición hablar sobre los dones, y espero que para vosotros también. Estoy dedicando más tiempo del que yo había pensado, pero cuanto más profundizo y hablo sobre estos dones, más bendiciones para mí mismo, y estoy notando que también para la iglesia. Así que esto me es de mucho ánimo. Hemos estado hablando, en primer lugar, de aquellos dones prácticos, como el don de servir, hemos hablado de hospedar, del don de misericordia. Ahora en esta parte estamos centrándonos en los dones que tienen que ver con la exhortación, la enseñanza, la predicación de la palabra de Dios
de una manera formal. Y el pasaje que hemos leído, ya lo hemos leído varias veces, es un buen pasaje que nos muestra un bosquejo doctrinal de estos versículos. En primer lugar, la realidad de que todos hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo y que por eso tenemos que mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La realidad de que somos un cuerpo, pero un cuerpo con diferentes miembros, con diferentes dones, con diferentes disposiciones. Y aún así, el tercer punto que nos muestra este capítulo es la realidad que esos dones que han sido dados por Cristo están para que los podamos poner al servicio de Cristo y crecer así en el conocimiento de la gracia. Ahora, es interesante notar que tanto aquí como en Romanos nos muestra que la unidad no es sinónimo de unanimidad. En esta iglesia no todos venimos como al colegio, no quedamos todos en uniforme. No venimos todos uniformados. Venimos cada uno de nosotros como somos, y de la misma manera cada uno de nosotros tenemos un carácter, un contexto histórico, un contexto familiar, una educación, y eso nos hace ser diferentes. Y qué gran responsabilidad para cada uno de nosotros aportar lo que tenemos y recibir también lo que nos dan. Eso indica que hay diferencias y que también hay diferencias en los dones. Y cuando hay diferencias es muy probable que alguna de esas diferencias produzca roces. Aún en los dones que el mismo Espíritu Santo ha dado. Porque el que tiene el don de evangelista quiere ganar almas todo el tiempo. Y hoy, como vamos a ver, el que tiene el don de maestro quiere simplemente estudiar todo el tiempo. Así que uno y el otro no se entienden muy bien y terminan provocando un problema. En vez de aplicar las dos cosas, el que tiene el don de evangelista ve a ganar almas. Y cuando las hayas ganarlas, tráelas para que el maestro pueda enseñarlas. Así nos ayudamos mutuamente. Y esto nos indica que muchas veces la unidad no depende de la unanimidad, porque podemos estar en puntos muy diferenciados. No todos somos ojos y no todos somos pies, pero todos nos necesitamos. Si algún día te has roto el dedo meñique del pie izquierdo, sabrás cómo duele, por más feo que parezca. Pero está ahí en el cuerpo y es necesario. Así que estamos viendo en ese contexto, en ese espíritu, los diferentes dones. La semana pasada, no, la anterior, hablé del don de exhortación. Y doy gracias a algunos comentarios, algunos sonreísteis, visteis reflejado en ese don, os visteis a vosotros mismos en algunos puntos. Generalmente nos vemos reflejados en los puntos negativos. ¿Cómo somos, En los puntos negativos es como decir, bien, sí, así, yo soy así. Pero también en los positivos. Hoy voy a hablar de otro don que tiene que ver con el don de enseñar a la iglesia. El don de maestro. Ahora, hemos hablado aquí en Efesios, el versículo 11, donde dice que Él mismo, es decir, Dios mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Es curioso este versículo. Y es curioso también la definición que muchos dan de los diferentes términos. Personalmente, yo creo que los apóstoles fueron los hombres que siguieron al Señor Jesucristo en el tiempo en que Cristo estaba vivo y tenían ese apostolado. Fueron 12. Uno de ellos, Judas, cayó de esa posición, Dios ya lo sabía y fue reemplazado. Pablo también tiene el apostolado a los gentiles. Pero después de esos 12 y Pablo, yo no creo que haya apóstoles en nuestros días. Leía un comentario que decía que los apóstoles son aquellos que tienen el don que Dios les ha dado de ser predicadores muy conocidos que están por encima de muchas iglesias. Esa no es una definición bíblica, es una definición con una postura doctrinal determinada. Los apóstoles, igual que los profetas, son bien definidos. Y hablaré del término profeta más, de hecho, a lo mejor el domingo que viene, o siguiente, cuando predique. Pero para mí el profeta claramente era ese hombre que Dios levantaba para poder dar la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, mientras la revelación no estaba completa. En ese aspecto dispensacional del término, hoy no hay profetas que vengan a darnos una declaración de la revelación de Dios, porque la revelación ya ha sido terminada. Pero sí, como veremos, hay esa función de predicar el Evangelio, de llevar el mensaje, de convertirte en heraldo
y que es algo diferente al don de la persona del profeta. Simplemente la función de la predicación de la palabra. Pero encontramos ahora un término interesante. Pastores y maestros. A los que sabéis de gramáticas griega habréis oído de la regla de Sharp. La regla de Sharp dice que dos sustantivos unidos por la partícula encrítica kai y se refieren exactamente a lo mismo. Y esa es la definición de Sharp. Y tan extrañamente quiere decir que simplemente tenemos dos nombres, pastores y maestros, y que eso es una unidad refiriéndose a la misma persona. Yo puedo decir que, por ejemplo, el hermano Piñol es mi padre y es el abuelo de mi hijo. Y es la misma persona, ¿verdad que sí? Así que padre y abuelo es algo determinado en él. Abuelo lo digo con cariño. Entonces, la misma palabra se refiere a dos palabras, perdonadme, se refiere a la misma persona. Lo mismo ese término, pastores y maestro, se está refiriendo a la misma persona. Esto es lo que me dicen algunos comentaristas. Hay otros comentaristas, entre ellos he escrito un libro actualmente que se llama La falacia de la interpretación gramatical. Que algunos dicen, esta regla Sharp no existe, y otros dicen, el tiempo verbal no es... Bueno, ¿para qué aburrirlos con esas reglas gramaticales? Lo que quiero decir es que algunos creen en la regla de Sharp y otros no. De todas maneras, voy a decir esto. Sin duda alguna, el pastor tiene que ser maestro de la congregación. Y creo también, como ya veremos, en el don del pastorado, una persona que Dios da a la iglesia. Sonrío en lo que voy a decir ahora y hablaré más detenidamente en el futuro de este tema. Y yo creo que Dios levanta a un pastor en la iglesia local. Ahora, hay diferentes posiciones y opiniones a este término. Y lo entiendo perfectamente porque históricamente ya por 2000 años se ha discutido y no lo solucionaremos en un mensaje. Pero no hay duda alguna, incluso en aquellos que habéis estado en las asambleas de hermanos, que en esas mismas asambleas de hermanos siempre hay el anciano. Porque creo que es lo que Dios hace. Dios pone a un hombre la carga del pastorado, el don del pastorado, que quiere decir ese cuidado específico, ese don específico de llevar a las ovejitas en los hombros. Voy a ponerlo de esta manera. No todos los maestros tienen el don de pastor. No todos los evangelistas tienen el don de pastor. Realmente hay muchos hermanos que son buenos maestros, pero no tienen la delicadeza que el pastor debe tener. Y eso es algo también que ha ocasionado libros escritos que hablan del abuso pastoral. Un libro que tengo en mi biblioteca se llama La pretendida autoridad pastoral. Ya el título lo dice todo, ¿verdad que sí? Y hay otros que habéis leído que hablan sobre el abuso pastoral. Y hermanos, es cierto. Hay pastores que debido a su temperamento, a su carácter, a su idiosincrasia, lo que hacen es abusar de la grey y pensar que son algo más que lo que deben ser por encima de los demás. Eso es pecado. Por eso también es tan importante para la congregación y como bautistas, en B pequeña que somos, creemos en el gobierno congregacional. O sea, no creo que la iglesia sea llevada por un hombre, sino por la congregación. Y la congregación tiene la responsabilidad de cuidar quién sube al púlpito. Por eso nunca toméis como pastor a un hombre que no ha sabido estar en sujeción, que no ha sabido estar bajo liderazgo. Nos enseñaban ahí en la universidad que un hombre que no sabe estar bajo liderazgo no podrá estar en el liderazgo. ¿Y qué cierto que es? Un hombre que cuando no tenía mando, simplemente estaba rebotándose en contra del mando. Cuando llegue a tener mando, lo que hará es ser un déspota. Y esto lo digo, utilizo la palabra mando, porque justamente ayer estuve con un hermano, brigada del ejército, un hermano muy querido, y hablábamos un poco del pastorado y él no tenía ningún problema. Él dice, oye Pedro, yo obedezco órdenes todo el día y no tengo problema mientras esas órdenes vengan de una manera correcta. Y esa realidad de un hombre que sabe estar bajo sujeción, cuando toma un liderazgo, lo toma sabiendo lo que eso significa. Pero el hecho de querer estar en el mando para mandar es cuando viene el problema. Porque no estamos en el pastorado para mandar, estamos para servir. Voy a decirlo así en castellano. Estamos para servir al Señor y a los hermanos. Y ahí está el corazón del pastor. Pero un pastor no solo debe cuidar a la grey, y no solamente debe proteger a la grey del lobo, debe también enseñar a la grey. Y ahí viene también el don de maestro. Ahora, intentando buscar un ejemplo en la Biblia de alguien que tenía ese don de maestro,
En nuestro estudio que estamos realizando venía Lucas. Y es interesante, si podemos ir, y voy a intentar ser breve en el mensaje, pero quiero cubrir los puntos que tengo. Si vamos un momento al Evangelio de Lucas, capítulo 1, leemos del versículo 1 hasta el 4. Lucas 1, 1 al 4. Mientras buscáis, aprovecho para decir que orad por el pastor de esta iglesia, porque mi postura también, no lo he acabado de decir, es que el pastor debe ser uno trabajando en equipo. Y eso es mi corazón, de verdad que sí, no quiero ser un monarca, quiero ser un siervo. Y eso, os pido que podamos trabajar en esta iglesia de esta manera. Pero en Lucas 1 y versículo 4, dice, 1 al 4, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, que desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de todas las cosas en las cuales has sido instruido. Es interesante el Evangelio de Lucas. A Lucas le llamamos el médico amado. Era un hombre que tenía bastante conocimiento por su tiempo. Sabemos que era médico porque tanto en el Evangelio de Lucas como en el libro de los Hechos aparecen un montón de términos griegos relativos a la medicina. Otros evangelios no usan esos términos. Era un hombre, por lo tanto, que tenía conocimiento e impartía ese conocimiento. El conocimiento no es pecado. No caigamos en el error de pensar que el que tiene títulos es un pecador o un orgulloso. Gracias a Dios por las personas que han dedicado tiempo, esfuerzo y dinero a sacarse un título de estudios. En nuestra propia iglesia he contado que hay entre 15 y 17 personas, si he contado bien, con títulos universitarios. Lo cual nos hace a nosotros los predicadores tener la carga de saber que esas personas tienen un nivel académico importante y que es nuestra responsabilidad suplir una necesidad importante de esas personas que están acostumbradas a buenos discursos en el aula universitaria. Ahora ver, si yo solamente hablara para esas 15 o 17 personas, un 15% de nuestra iglesia, y olvidar al resto, algunos de los cuales literalmente aprendieron a leer con la Biblia, yo estaría fallando como predicador y maestro. Porque el deber del predicador es enseñar la verdad al punto que el niño sentado en el banco la entienda y el anciano sentado en el banco la entienda. Y eso, hermanos, toma mucha gracia de Dios. Pero es el objetivo principal. Y Lucas, en este esfuerzo de que se entienda la verdad, escribe a un tal Teófilo, amado de Dios o amante de Dios, y le intenta decir, mira Teófilo, esto te voy a probar, lo que yo he escuchado, lo que yo viví, y voy a mostrarte la verdad. Y el Evangelio de Lucas, en un contexto muy académico, en un contexto de una verdad muy refinada, lo hace inteligente, entendible a los demás. Ahora, veamos algunas cosas del don de maestro que tenía Lucas. Lo primero es que tenía una necesidad de verificar la verdad. Tenía la necesidad de ratificar algo dicho por otra persona. El que tiene el don de maestro no se cree las cosas hasta que él mismo se certifica que lo que ha oído es cierto. Otros oímos algo y no lo creemos a la primera. Decimos, ¿verdad? Si él lo dice, será verdad. Sin embargo, el maestro dice, él lo dice, pero no sé si es verdad, voy a estudiarlo. Es lo que hizo. Él dice que puso en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Pero las voy a poner en orden para que tú sepas la verdad. En segundo lugar, tiene una tendencia de verificar la nueva verdad estableciendo un sistema de verdades. Qué juego de palabras más difíciles. Sistematización. ¿Qué hacen los que tienen el don de maestro? Lo ponen todo en cajones. Lo sistematizan todos. Tienen esa habilidad de decir, esto va aquí, esto va acá, esto va acá, esto no me cabe, lo tiro por allá, esto va al cajón de miscelánea. Tienen esa habilidad. Otra habilidad que tienen son propensos a dar credenciales que le cualifiquen antes de hablar y de recibirlas de otros antes de escuchar. Lo voy a poner en otras palabras. Buenos días, soy el doctor Pedro Piñol. En esta mañana voy a hablaros del Evangelio de según San Lucas.
¿Por qué he dado mi titulación? Para decir, he estudiado, es importante lo que voy a decir, porque tengo cualidades para decirlo. Y esto es negativo, en cierta medida. Pero también, cuando alguien se acerca al que tiene el don de maestro, es fácil soltar una frase como, ¿y tú quién eres? ¿Qué has estudiado para decirme esto? Buscar los títulos. Esto es negativo, veremos cosas más negativas después. Pero hay en esta tendencia, en Lucas 2:1-3, Lucas está diciendo, hey, yo he estudiado, yo sé cosas verídicas, yo he estado ahí, lo certifico, tengo las cualidades necesarias para probar que lo que digo es verdad. Y vas a encontrar, vienen maestros que tienen el don de maestros, si uso el nombre de hermano Carballosa, seguro que os suena, un maestro sin duda alguna. Hermano Milton Portugal, seguro que también os suena, él tenía el don de maestro, y son nombres que vienen a mi mente, con esas calidades, con esas cualidades, y que realmente cuando uno lo escucha dice, wow, este hermano sí que sabe, ¿verdad que sí? Otra de las características, el deseo de presentar la verdad en secuencia sistemática. Punto número 1, punto número 2, punto número 3. Cada cosa sistemáticamente, cada cosa en su cajón. En quinto lugar, el deleite de investigar y presentar todos los aspectos posibles del tema estudiado. Vamos al libro de Hechos, Hechos 1:1. Ahora, Lucas escribió el Evangelio, pero luego nos dio el primer libro de historia del Nuevo Testamento, el libro de historia del Espíritu Santo. Se le llama los Hechos de los Apóstoles, me gusta más llamarle los Hechos del Espíritu. En Hechos 1:1, en el primer tratado, revista punto número 1, en el primer tratado, Teófilo, va dedicado a la misma persona, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Punto número 1 fue mi Evangelio de Lucas. Punto número 2, mi libro de Hechos. Y ahora Lucas va a explicar a Teófilo lo que fue después del Señor Jesucristo. Lucas y Hechos van tan unidos de la mano. En sexto lugar, el énfasis en la importancia y exactitud del reportaje dado. Tienen que ser exactos, tienen que dar los detalles de todo. Y por último, estar alerta a los detalles que se escapan a otros. Lucas nos habla en su Evangelio de cosas que los demás no nos dicen. Cosas sin importancia a veces, cosas pequeñas. Los eventos que otros evangelistas omiten se encuentran en el libro de Lucas. Sin embargo, hay una tendencia en él a permanecer silencioso en otras cosas, especialmente en sí mismo. ¿Se habéis dado cuenta que nada dice de Lucas, de él mismo? En su Evangelio, calla. De Pedro oímos, pero no de Lucas. Interesante. Y por último, la necesidad de ejercer diligencia y perseverancia. Generalmente el que tiene el don de maestro son personas muy disciplinadas. Lo son de forma natural. Y esa forma natural lo aplican al don que el Espíritu Santo les ha dado. Una persona que no tiene el don de maestro, os quiero mucho evangelistas, pero los voy a usar como ejemplo. El evangelista le da igual si fueron 4 o 40, lo que importa es que esa persona perdida pueda creer en el Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó en el año 70 después de Jesucristo con Tito? ¿Y quién era Tito? A mí que me da igual, lo que quiero es que crea. ¿Lo veis? Sin embargo, el que tiene el don de maestro va a decir, no, es que Tito es importante en la profecía bíblica. ¿Lo veis? Ambos se compaginan y ambos son necesarios. Tengo una lista de las cosas negativas del maestro y espero ser cariñoso al mencionarlas, porque realmente el don de maestro es un don precioso que Dios da a la iglesia. Pero hay algunos puntos que hay que tratar. Uno de ellos es el problema de enorgullecerse de sus conocimientos. Ese antes el ejemplo que ponía, ¿no? Yo soy Pedro Piñón, soy doctor en teología. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿De qué me sirve tu título si no veo tu vida? Así que el conocimiento envanece, la Biblia lo dice. Tenemos que ver el carácter, la forma, la humildad. A la vez, hermanos, no caigamos en el error de menospreciar al que tiene conocimiento. Una de las penas dentro del mundo de nuestras iglesias es que no hay suficientes personas con conocimiento para defender la verdad. Y estamos haciendo que los neoevangélicos escriban libros. Estamos haciendo que los modernistas escriban libros. Y que los que son ecuménicos, ¿y dónde estamos nosotros? ¿Por qué no escribimos libros?
porque hemos despreciado el conocimiento. Gracias a Dios por el doctor Lucas, que nos dio esos libros. Otro punto es el ser desconsiderado, la sabiduría práctica de aquellos que no han estudiado. Hermanos, hay personas en el mundo que te cruzas con ellos que no han ido a ninguna otra universidad que no sea la universidad de la vida. ¿Y cuántos saben? Uno de mis gozos es hablar con personas mayores. Te lo van a contar todo y 4000 veces lo mismo, pero te lo van a contar. Escúchales. Una de mis experiencias fue hablar con veteranos de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Lo que ellos me dijeron me ha dado lecciones para mi propia vida. Escúchales. No por no tener un título una persona quiere decir que sea no inteligente. Al contrario. La universidad de la vida da tantos palos que, como dicen en las escuelas, la letra con la sangre entra. Así ha entrado la letra, con sangre y lágrimas. Y tenemos que escucharles. Otro de los puntos negativos es comunicar escepticismo acerca de otros maestros. Y esto lo veo continuamente cuando leo libros de hermanos que tienen el don de maestro. Lo que hacen es criticar a otros por otras cosas que han dicho, que no están de acuerdo con lo que han dicho los otros. Y como yo siempre digo, cuando lees un libro no sabes todo lo que hay en ese libro. Cuando lees 100 libros ya no sabes nada. Porque hay verdades que son muy, muy delicadas. Y que un ligero giro de vocabulario, de lengua o de definición puede llevarte en una dirección u otra. Así que simplemente leo, tuerzo mi ceja y digo, está bien, y sigo con lo mío. Otra de las cosas es la crítica de la buena enseñanza, simplemente porque hay algunos fallos técnicos. Cuando tiene alguien el don de maestro y escucha a otro que no lo tiene, y el que no lo tiene mete la pata en algo pequeño, toda la verdad que ha dicho se le va abajo, simplemente porque metió la pata. Hermano, el que tiene boca se equivoca, ¿verdad que sí? Y los predicadores, con toda nuestra buena intención y nuestro buen corazón y nuestro buen estudio, como me enseñaron a mí, por cada minuto que predico debo haber estudiado 1 hora. Si mi mensaje dura 30 minutos, debo haber estudiado 30 horas para este mensaje, cosa que no he hecho, pero debería haberlo hecho. Y el menor error puede dañar a la audiencia. Pero a veces también tenemos que perdonar al pobre predicador y entender que él también está buscando la verdad en medio de tanto error. En quinto lugar, es defendiendo su razonamiento humano en vez de defender el Espíritu Santo. Hay cosas en la Biblia, hermanos, que son ilógicas, irrazonables. No podemos explicarlo, solo podemos creerlo. Pero hay algunos que lo que no les entra en la mente, lo que no les entra en la entidad lógica, no lo creen. Por eso son incrédulos, están perdidos en sus delitos y pecados. La fe es la realidad de decir, no lo entiendo, pero lo creo y sé que es verdad. Y aún como creyentes, llega a un punto que lo racionalizamos todo. ¡Qué pena! Porque empezamos por fe la vida cristiana, pero luego que ya somos cristianos, todo lo que no es de la razón lo ponemos a un lado. Y no nos damos cuenta que el mundo espiritual es tan real, tan cierto, que hay cosas que no podemos explicar a no ser que sea realmente porque es del mundo espiritual. Nadie tiene que ver con el raciocinio humano. Eso es un problema que el que tiene el don de maestro puede llegar a tener. En sexto lugar, impartiendo información totalmente vacía de aplicaciones prácticas. ¿Habéis leído los libros de teología así de gordos? No es broma lo que os voy a decir. En la Edad Media había grandes discusiones sobre cuántos ángeles se podían apoyar en el ojo de una aguja. Porque si la Biblia dice que un rico no puede entrar por el ojo de una aguja, entendiendo la aguja como una aguja de alfiler de coser, los teólogos empezaron a decir, pues ¿cuántos ángeles caben en una aguja? ¡Tontería y media! La Biblia no dice nada. Además, la aguja, que esa palabra aparece, no es un alfiler, es la puerta pequeñita donde entraban cada día las personas, pero no podían entrar los burros, las cargas grandes no podían entrar, porque era esa puerta pequeñita, eso era una aguja en aquel tiempo. Pero a veces los que tienen ese don de maestro empiezan a hablar de cosas que no son interesantes para la vida práctica, porque el mensaje tiene que llegar al corazón, no a la mente. Al contrario del que tiene el don de exhortación, que solamente habla al corazón y no alimenta la mente. Qué importante es ver esto. En séptimo lugar, me queda uno más solamente,
aburriendo a los que escuchan con detalles de investigación. ¿Está Jeremías? Cuando Jeremías me empieza a hablar de los motores, yo me entero de nada. Pero es que él me habla de cada tuerca, de cada tornillo, me habla de cómo funciona. Y yo me lo quedo mirando y digo, yo no entiendo nada. Pero para él es de suma importancia y doy gracias a Dios porque hay un mecánico que sabe que falta un tornillo al avión. Porque ese avión vuela. Así también los que tienen el don de maestro en la iglesia y se detienen en cosas que aparentemente son insignificantes para la vida práctica, son importantes. Estoy hablando de cosas negativas, pero a la vez quiero remarcar las cosas tan necesarias del don de maestro para la iglesia local. En octavo lugar, retirándose en sus mundos de libros. ¡Wow! ¿Cuánto me ha pasado a mí esto? Dicen que yo soy una persona de gente, ¿no? Me gusta estar con la gente, seguro, y puede ser que sea verdad. Pero os digo la verdad, yo soy bastante tímido. A mí donde me gusta estar es en mi mundo de libros. En mi mundo de poesía, de leer, tranquilos. Se me viene el mundo al suelo cuando suena el teléfono. ¡Ay! Tengo que ir a visitar a alguien y digo, Señor, soy así, perdonadme por ello. Pero el pastorado me ha ayudado a romper esa tendencia natural. Y hermanos, ahí es donde el Espíritu tiene que trabajar, porque una persona que tenga una tendencia natural, un carácter natural, tiene que saber controlar ese carácter natural por el Espíritu Santo. El carácter que Dios nos ha dado, en principio, no es pecado. Unos sois más coléricos, otros más tranquilos, ¿verdad que sí? Otros parece que no podéis parar de reír, cualquier cosa que dice hace gracia. Otros, wow, la mínima nube del sol de la vida, te nubla todo el día. Bueno, Dios nos ha hecho con esas tendencias, pero todos nosotros necesitamos ser controlados por el Espíritu. Y el que tiene el don de maestro, y Dios levante más maestros en medio de nuestra iglesia, porque nos ayudarán a entender las Escrituras en ese tiempo tan vil, donde hay tanto error, donde incluso se escapan tantas cosas de la palabra del Señor. Dios levante en medio nuestro personas que puedan instruirnos en la Biblia, mostrarnos detalles pequeños como hizo Lucas, examinar en su mundo de libros y en su mundo intelectual cosas que a los demás se nos escapan. Poder hacer que la verdad sea sistematizada de tal manera que quede simplificada para que la entendamos los que nos cuesta estudiar. De verdad, hermanos, no tengamos en poco a los que nos alimentan de esta manera. Gracias a Dios por el Instituto Bíblico, la Fundación Bíblica, hago propaganda por la gracia de Dios, porque sé que es bueno para nuestra iglesia. Pero ¿sabéis que una hora de clase puede llevarnos una semana de preparación? Preguntadle al hermano que me enseñó a mí mismo. Y en una hora vas y recibes tanto que nos ha costado a nosotros. Y cuando estudié en la universidad, yo tenía que pagar, creo que recuerdo más o menos, $11,000 al año por los estudios que allí hice. Fueron 12 años, hermanos, hacer números. 11,000 cada año. Cada curso nos cobraba un montón. Hay un curso de hebreo que me han invitado a hacer desde la Universidad de Jerusalén. Cuesta $1,000 hacer ese curso. Fundación Bíblica lo hemos hecho gratuito. Y os estamos dando exactamente lo mismo que nos habían dado a nosotros. Y lo que es un profesor me dijo en nuestra universidad, me dijo, a mí me ha tomado toda una vida llevar a estas conclusiones que ahora os estoy enseñando en una hora. Por eso es que no podemos menospreciar al que tiene el don de maestro en medio nuestro. Al contrario, hay que amarle, orar por él, orar por todos los predicadores. Que Dios nos cuide, nos alimente y nos dé buena comida. Porque a veces con las madres nos pasa, mamá nos prepara una sopa y decimos, ¡buah, qué asco! Menos mal que nos alimenta con sopa. Menos mal que nos alimenta cada día. El Señor nos ayude. Hemos visto el don de maestro. Seguiremos estudiando los dones, pero que vayas descubriendo que don tienes. Pero antes vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, yo intento hablar a mis hermanos con sinceridad y con sencillez. Padre, no dejes que me equivoque
Si hay algo que yo deba corregir en mi enseñanza, tú mismo enséñamelo, para que dé a la grey, a tu iglesia, las verdades que necesita escuchar. Pedimos, Padre, que tú nos alientes en esta mañana. Y gracias por el culto diferente hoy, Padre, pero refrescante para nuestra alma. Gracias en el nombre de Jesucristo. Hermano Francisco, cantamos un himno y ¿qué vamos a hacer? No, Habla bien de habla conmigo. Lo digo yo.